Ahora, les voy a decir qué sentido tienen estas palabras. Alguien tal vez diga, pero Pablo, esto no es correcto. Lo que nos estás diciendo no es correcto. Porque tanto Abraham como David eran judíos, eran de Israel. Y claro que Abraham estaba antes de Jacob, antes de Israel, pero era el primero de esa nación, el fundador de esa nación, podríamos decir. Ellos eran de esta nación especial y privilegiada, de esta raza especial. Y alguien puede decir, ellos en todo sentido eran judíos, fueron circuncidados. Ya dice el apóstol Pablo, ¿es esto así? Bueno, vamos a analizarlo. ¿La salvación viene a través de las ceremonias judías? No viene a través de ganar o merecer, sino más bien viene a través de la misericordia de Dios que libremente nos lo da por gracia. Y entonces viene a través de ritos y ceremonias, tales como la circuncisión. Versículo 9. ¿Viene esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o puede venir a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no han sido circuncidados? Pues a ellos también, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. En otras palabras, por su fe. Es que fue salvo, no porque él hubiese guardado exitosamente la ley. ¿Cómo fue entonces contado? Versículo 10. ¿Cuando fue circuncidado? ¿O cuando estaba en incircuncisión? Y dice Pablo, esto pasó antes, mucho antes de que fuese circuncidado. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, sabemos cuánto tiempo antes. Bueno, por lo menos cuánto tiempo antes, porque se nos dice que Abraham tenía 99 cuando fue circuncidado, cuando Dios introdujo la circuncisión para su nación. Ismael, su primer hijo, tenía 13 años. Pero Abraham descubrió la justificación por la fe tan solo, el creer en Dios y que Dios se lo contaría por justicia y le traería a una relación más profunda con él, con Dios. Abraham descubrió esta gran verdad antes de que Ismael fuese concebido. Entonces, por lo menos 14 años antes de que Dios introdujese la circuncisión, Abraham, su testimonio era que él había encontrado al Señor al confiar en su misericordia y en la salvación tan solo. Algunas personas dicen que fue incluso más de 14 años antes. La tradición judía dice que fue unos 29 años antes, de forma curiosa, pero bueno, de cualquier forma fue entre 14 y 30 años antes de la circuncisión fuese introducida, que Abraham podía hablar al respecto de haber sido traído a Dios mediante la confianza en la fe tan solo, y no por obras. Entonces el apóstol Pablo muestra esto, a menos que alguien diga, bueno, requería ritos y ceremonias. Entonces los judíos querían defender eso y a los gentiles se les salvaguardaba para que no se contaminasen con esas ideas herejes. No necesitamos la ley. Incluso Abraham fue traído a un conocimiento seguro y personal de Dios mucho antes de que la circuncisión fuese introducida. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿por qué se introdujo la circuncisión? Versículo 11, recibió esto como una señal, como un sello, no hace nada. Recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Sí, Dios introdujo ese rito, esa ceremonia a la nación judía, para recordarles a las personas al respecto de la fe de Abraham. La fe de Abraham, ¿se dan cuenta cuán equivocados estaban los judíos en su orgullo? Dijeron, debido a que Dios nos ha dado a esta nación el rito, la ceremonia de la circuncisión, esto prueba que estamos todos aceptados. No, dice el apóstol Pablo. Dios
dio este rito mucho antes de que Abraham descubriese la salvación por la fe tan solo, como una seña de su fe. Para lo que tenía que servir la circuncisión era recordarle a la nación judía a través de los siglos, al respecto de la fe de Abraham. La fe te salva, haz obras, guarda la ley de Dios, hónrale, ese es nuestro deber, pero eso no te salva, porque nunca puedes ser lo suficientemente bueno. La ley no tiene poder para deshacerse de tus pecados. Tienes que confiar en la salvación que Dios libremente te daría. Y la circuncisión no lograba nada tampoco. Y después, versículo 13, tengo que avanzar. Otro argumento. Bueno, una persona judía tal vez diga, si no fue un rito o una ceremonia que salvó a Abraham, tal vez, y esto es lo que los judíos decían, tal vez fue la ley. Ahora, los judíos sabían desde luego que la ley no fue dada sino siglos después de Abraham, pero resolvían ese problema diciendo, Abraham tenía una revelación especial de ello. Él lo sabía todo, no está en la Biblia, pero él tenía una revelación especial. Él guardaba la ley de Dios de forma tal que Dios podía bendecirle. Pero el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 13, no, la promesa de que él sería el heredero del mundo no fue a Abraham o a su descendencia a través de la ley, sino a través de la justicia de la fe. Y esto es el significado del versículo. Ese es el significado. Fue cuando Abraham descubrió la justificación por la fe, que uno es salvo confiando en la salvación que Dios provee. Tan solo por eso, entonces fue que la promesa de que él sería heredero del mundo fue dada. Y la gran promesa al respecto de la vida eterna, ¿saben ustedes? Alguien una vez me dijo a mí que en Hebreos 11, donde Dios dice que Abraham creyó que las promesas que Dios le habría hecho serían cumplidas en el cielo, las promesas que Dios le había dado serían cumplidas en el cielo, no en el cielo. Y alguien una vez me dijo que eso es forzar algo en el libro de Génesis. Que si leemos el libro de Génesis, decía esta persona, y leemos al respecto de las promesas que Dios le dio a Abraham, de que él tendría descendencia, como la arena en el mar y como las estrellas en el cielo, que él tendría un descendiente a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas, que su descendencia ocuparía una tierra, una porción de tierra, etcétera, que todas esas promesas eran promesas naturales hacia esta persona, para el mundo presente de esta persona, y que en Hebreos, cuando Hebreos 11, el escritor dice, no, Abraham vio esas promesas como promesas de una porción de tierra, pero en el cielo, y las personas de todas las naciones en la eternidad, que serían sus descendientes no por la carne, sino por la fe. Ellos seguirían a Abraham y confiarían en él y les llevaría al cielo. Y la carta a los hebreos dijo ese hombre, esa persona, impone todo eso en Abraham. A él solamente se le prometió gran descendencia en la tierra. Y la tierra, aquí, la porción de tierra en el planeta Tierra, queridos amigos, ese es un grave error. Es bastante claro que cuando Hebreos dice que estas promesas fueron hechas al respecto del cielo, es claro que así es como Abraham verdaderamente las entendía. Y fue así. Porque una vez más, si uno lee Génesis 12 y 13 y 15 y 17, donde se hacen todas estas promesas, ahí tenemos palabras muy poderosas adjuntas en esas promesas. Cuando el pueblo de Abraham obtuviese la tierra, eso sería para siempre, dicen esas promesas. Sería por todas las generaciones. Sería para la eternidad. Esas son las frases que se repiten. Su descendencia tendría a Dios con él para toda la eternidad, para siempre. Y uno solamente tiene que leer Génesis 12, 13, 15, 17.
Y estas promesas son promesas eternas. Somos nosotros que en nuestra mente materialista leemos esto y pensamos que solamente son promesas terrenales. Siempre fueron promesas celestiales, eternas. Y Hebreos 11 en particular señala esto bastante poderosamente, muy poderosamente. Entonces Abraham esperaba bendición eterna. Y a medida que él viajaba como un nómada a través de toda la tierra de Canaán en sus días, entonces él levantaba sus ojos y él recordaba y pensaba en una tierra eterna y un pueblo eterno salvo a través de creer en la salvación de Dios, salvo a través del gran heredero, el heredero prometido en el huerto del Edén, aquel que heriría la cabeza de la serpiente, aquel prometido a Abraham, aquel a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, el heredero del mundo. Después de morir, el heredero del mundo, junto con su simiente, su pueblo, no a Abraham o a su descendencia, por la ley, sino por la justicia de la fe. Fue cuando él descubrió que la fe y las promesas de Dios aseguraban su unión con Dios. Ahí es cuando la promesa fue claramente dada, dicha. Así que son versículos difíciles, ok, sí, pero estamos intentando explicarlos de la manera más simple que podamos. El que se tuviese la ley no aseguraba vida eterna. El rito de la circuncisión no aseguraba la vida eterna. Versículo 15, donde dice, la ley produce la ira. Si tú confías en que puedes guardar los mandamientos de Dios, bueno, pues solamente hay juicio para ti. Si tienes un familiar y es tal vez un miembro de los testigos de Jehová o un vecino, su gran error es que están confiando en sus obras, en cumplir un guión, las enseñanzas de los testigos de Jehová y los deberes que son impuestos sobre ellos. Y si tú llevas a cabo esos deberes y aceptas sin preguntas, sin cuestionar lo que se te enseña, a través de que tengas éxito en guardar esas cosas, en cumplirlas, en hacerlas, entonces eres aceptado con Dios. Tienes un cierto rango, tienes cierta posición. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando aquí bajo inspiración es no es así, nunca es por obras, nunca es al guardar la ley, es la confianza, la fe en la salvación que Dios provee, la simiente de Abraham, el gran descendiente a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas, el Mesías, aquel que fue prometido en el huerto del Edén, que heriría la cabeza de la serpiente para podernos liberar. Él vino y sufrió y murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. A través de la fe en Él y a través de que le entreguemos nuestra vida a Él, es que somos aceptados por Dios. Y entonces verdaderamente podemos experimentar su gracia y su poder en nuestra vida. Versículo 17, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para que la promesa sea firme. Y voy a avanzar un poco para terminar. Voy a leer parte del versículo, de la parte final del versículo 17 y el principio del 16 y 17 voy a leer. Esta salvación, esta gracia, el cumplimiento de la promesa viene a aquellos que comparten la fe de Abraham. Final del versículo 16, el cual es el Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, de muchas gentes. Olvídense un momento de lo que está entre paréntesis, por favor, y lean del final del versículo 16
a donde dice delante de Dios en el versículo 17, Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, me salto el paréntesis, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que no existe como si existiera. Creo que esto es difícil de entender. Esta traducción compleja creo que es difícil de entender. Entonces con esto cierro y explico, porque es maravilloso lo que dice aquí. El tener la fe de Abraham, que por fe es es el padre de todos nosotros, el precursor de todos nosotros, quien ante Dios, delante de Dios, versículo 17, delante de Dios a quien creyó, el cual es Dios, el cual da vida, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son o que no existen como si fuesen o si existieran. ¡Qué enunciado tan maravilloso! Abraham, claro, creyó que Dios le daría un heredero. Cuando él era un hombre viejo. Ya está casi muerto, dice la Escritura. Abraham creyó que Dios tenía el poder todavía para darle un heredero, lo cual llevaría a una gran descendencia. Dios quien da vida a los muertos y Sara, su esposa. Dios que tenía el poder para dar vida a nosotros, decía Abraham, a nosotros, dos personas muy mayores, Sara y yo, quien da vida a los muertos, y el Dios que llama las cosas que no son o que no existen todavía, como si existieran, como si fuesen. Eso es lo que Dios hizo en la creación. Él creó, llamó a existencia aquello que no existía. E hizo todas las cosas de nada, de la nada. ¿Por qué Pablo está tocando esto? ¿Por qué usa este argumento? Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si existieran. Sí, queridos amigos, eso es exactamente lo que hacemos. Cuando venimos a Dios buscando salvación, Abraham es el padre o el precursor o el ejemplo de todos nosotros. Él creyó en un Dios que podía darle descendencia a pesar de que ya eran muy mayores, casi 100 años. Él creyó en el Dios que obraría o que crearía un mundo que duraría para siempre en el futuro, para las personas que creyesen, crear algo que no podemos ni imaginar. Y nosotros, cuando confiamos en Cristo, seguimos la fe de Abraham. Creo en un Dios que puede perdonarme de tal forma que puedo ser renovado. Se me puede dar una nueva vida y una nueva esperanza. Puedo tener un registro en el cielo como si jamás hubiese pecado, porque Cristo ha sufrido y ha muerto en mi lugar. Creo en un Dios que puede dar vida a los muertos. Aquí estoy yo, un alma muerta. Un alma que no tiene comunión con Dios, un alma que está muerta antes de la conversión. Y creo en un Dios que puede darme vida nueva, que puede traerme a tener comunión con Él. Y entonces creo en un Dios que está preparado y preparará y creará nuevos cielos y nueva tierra, una tierra celestial, para que su pueblo, todas las personas que hayan confiado en Cristo, puedan morar para toda la eternidad. Y ese es el ejemplo de Abraham. Le he hecho un padre de muchas naciones, nuestro gran precursor y ejemplo. Ante él, que él crea, incluso Dios, que da vida a los muertos, y llama lo que no existe como si existiera. Él lo había planeado todo, Dios lo había planeado todo. Si tú no has sido salvo o salva y no conoces a Dios, no tienes relación con Él, y por tanto no tienes esperanza del cielo y no tienes eternidad, entonces confía en Cristo. Cree
que a través de la fe en Él y su sufrimiento y la muerte que Él pasó en la cruz del Calvario, puedes entonces ser perdonado. Se te puede dar nueva vida y puedes estar en ese cielo eterno un día que Dios obrará. Un lugar de tal hermosura y maravilla. Esto es el caso histórico de la justificación por la fe tan solo. La Iglesia Católica Romana, muy frecuente nos sorprendemos. ¿Qué es la Iglesia Católica Romana? Tal vez mi vecino es católico romano o mi colega es católico, mis amigos. ¿Eso es ser cristiano? ¿Acaso no es así? Tal vez tú piensas así si tú eres un joven creyente y tal vez no sabes estas cosas. ¿Acaso no son lo mismo que nosotros? No. La Iglesia Católica Romana se ha ido de vuelta al error de los judíos de aquel entonces. La Iglesia Católica Romana cree que a través de las obras y de que sigas los rituales y lo que los sacerdotes hacen por ti, y a través de la obediencia que tengas a la Iglesia y a sus requisitos, a través de que tú hagas esos deberes, entonces serás salvo, dice la Iglesia Católica Romana. Un día, cuando mueras, serás salvo. Dios te aceptará de acuerdo a cuántas veces hayas ido a la misa, de acuerdo a cuántas veces hayas tenido tus pecados absueltos por el sacerdote. Verdaderamente es una reproducción del Antiguo Testamento y es dependencia de reglas y rituales. Entonces leemos esto. Y la fe tan solo en Cristo y en su poder salvífico no comenzó con el Nuevo Testamento, sino que comienza en Abraham y el rey David. ¿Qué hay al respecto del Islam? Los musulmanes, una vez más, toda una religión. Sin lugar a dudas hay muchas personas sinceras pero a través de la Biblia, por el estándar bíblico, están sinceramente equivocados y están terriblemente y de forma desastrosamente equivocados, porque todo depende de ritos y ceremonias y de ciertas reglas religiosas a las cuales tienes que ante las cuales te tienes que someter, y el que tú hagas esas cosas te asegura tu vida eterna. Eso es lo que ellos creen. Muchas sectas, muchas personas todavía piensan de la forma del Antiguo Testamento. El resumen de todo lo que he estado diciendo, y ustedes han sido muy pacientes conmigo y les agradezco, pero el resumen de todo lo que he dicho es: ¿acaso es obras o es por fe? Por fe en Cristo, fe en el Salvador, el representante que murió por nuestros pecados, y a través de él confiar en él tan solo, que tenemos que salvación. Y esto es lo que nos lleva a buenas obras. Pero este no es las obras no es el fundamento de la salvación. Entonces, ¿son obras o es gracia y fe? Y aquí, en este complejo capítulo, el apóstol probaría que no solamente es por gracia, sino que así ha sido siempre, desde el principio de la Biblia. El Señor nos ayude a que podamos retener estas verdades preciadísimas.